Israel y Hamás aprobaron un acuerdo de cese del fuego para poner fin a más de 10 días de sangrientos enfrentamientos. El anuncio fue hecho en la noche del jueves. Las autoridades israelíes indicaron en un comunicado que aceptaron la recomendación de los funcionarios de seguridad de aceptar la iniciativa egipcia de cese del fuego bilateral sin condiciones. Por su parte, Hamás, el movimiento islamista en el poder en la Franja de Gaza, confirmó la entrada en vigor de esta tregua desde las 2 de la madrugada del viernes. Nuestro programa semanal grabado el 20 de mayo, hoy en el día de la edición 21, comienza con una noticia enorme: la victoria del pueblo palestino contra el monstruo sionista que acaba de aceptar el cese al fuego. David nuevamente le ganó a Goliat, lo cual seguramente abrirá una nueva situación en Medio Oriente y probablemente en todo el mundo. Camarada Damián, nosotros estamos grabando inmediatamente después de la cadena nacional. Claro, Podríamos sí, denominar a la nuestra, como somos negacionistas, la cadena terraplana, claro, terraplanista. Podría ser, sí. Que llegaría más rápido a todos lados porque, digamos, se expande por un plano llano, digamos, ¿no? Sí, tratando de meter miedo de nuevo, me parece, ¿no? Y con las mismas medidas, que me parece que era Einstein el que decía que las personas que ante problemas distintos tratan de tomar siempre las mismas medidas o resolverlos de la misma manera, los llamaba estúpidos o algo así. O decía que era tonto, que era estúpido tratar de resolver problemas distintos siempre con el mismo método, de la misma manera, ¿no? Y además, el mismo método que ya fracasó. El mismo método que Hoy estaba mirando las cifras de que Argentina tiene, si no es el primero, pega en el palo, la mayor cantidad de muertos por cada millón. O sea que nada de lo que están haciendo está bien. Además de utilizar la misma metodología fracasada, el tonito de pastor, ¿no? Vos me decías que no parece un pastor evangelista, sino un pastor o un sacerdote. Parece un sacerdote católico, más bien. Sí, porque los evangelistas son más efusivos, ¿viste? Son más histriónicos, tienen más gracia. Sí, este ni siquiera tiene gracia. Sí, no es adormecedor, pero fuera de todas las cuestiones así de forma que hacen, me parece que el fondo es esto que decimos, o sea, tomar las mismas medidas ante una situación que empeora y medidas que no funcionaron, de las cuales no hay una evaluación. Para la salud. No para la salud. Pero de alguna manera un poquitito le funcionaron para lo que pretenden. ¿Qué es lo que pretenden? Sí. Y si no, mira, a ver, nosotros denunciamos el primer día, pensá en COVID, olvídate del resto. Están pasando los convenios a la baja de una manera escandalosa. O sea, ¿quién considera hoy que el 29 o el 30% va a ser la inflación anual? Ya todo el mundo está hablando del 50 o el 60%, y los convenios nos acostaron mal. Sí, la línea de pobreza arriba de 65.000 pesos, que salario promedio no está por ahí. El achatar la curva, para mí, es achatar la curva de los conflictos. Sí, o sea, sí. que los trabajadores del pueblo no peleen. Sí. Que no piensen en otra cosa que no sea defender la vida, evitando toparse con el monstruo este invisible que salís de la casa y te encuentras en cualquier lado. Sí, cuando, digamos, no solo los que llaman esenciales, sino la mayoría de las empresas siguieron produciendo normalmente con más o menos repro, pero, digamos, o sea, los trabajadores tuvieron que continuar, digamos, en la cadena de producción, y la verdad que no hay un tendal de muertos en proporción a lo que supuestamente debería haber con tanto movimiento y con tanto contacto, ¿no? Pero a ver, exageremos. Sí. Supongamos que tienen toda la razón del mundo, que las cifras que nos pasan son reales, que son todos muertos y muertas por esta peste o este virus, cosa que nosotros dudamos, pero aunque lo fuera, hay una manera de resolverlo mucho más efectiva, que es quintuplicar el presupuesto de la salud, tener médicos, enfermeros, insumos, hospitales, sala a toda disposición para que no haya ningún problema de colapso, colapso que existió siempre. Sí, y lo resolveríamos un día para el otro. Y no lo han podido resolver en un año, más de un año. Claro. Pero bien, el problema que no pueden resolver de fondo y por eso van a seguir y continuar con esto es
la crisis y la lucha de clases que se viene con esta crisis, me parece. Vos en una notita que escribiste hoy, que publicamos bastante extensa la nota, la editamos con un par de notas más anteriores, hablabas de la burbuja que se está pinchando del Bitcoin, que es la expresión de esta crisis. Sí, había, digamos, en el capitalismo en el mundo, tratando de agarrarse de alguna locomotora, de alguna zorra, de algún cochecito, algo que lo empuje un poco más, tiene como recurso el generar burbujas financieras. Nosotros lo vimos en la crisis del 2008 y se empieza a ver ahora con este fenómeno que son las llamadas criptomonedas, de las cuales el Bitcoin es la más conocida. Hay varias de ellas y que hace unos días tuvo un cimbronazo muy grande, una caída importante. Estaban alrededor de los 60 y pico de miles de dólares cada unidad de esta moneda, y bajó bruscamente. Después rebotó un poco, pero hubo señales de alarma y bajó bruscamente. Vos fijate la fragilidad de esta cuestión del mercado financiero, que es que la baja se dio por prohibiciones de China, que es un detalle importante, y por declaraciones del dueño de Tesla, Elon Musk, que dijo que, bueno, los dos, digamos, coincidían en que, bueno, no confiamos en esta cuasi moneda, que no es una moneda real, sino que es digamos, una burbuja, digamos. Y eso generó una corrida. Y eso generó una corrida, y al igual que en el 2008 hay un detalle que es muy importante, porque muchas veces, viste, el progresismo tiende a, cuando se produce un estallido grande de estos o se rompe una burbuja financiera, el progresismo tiende a decir, bueno, el capital financiero que es malo, y separarlo de los supuestos empresarios más progresistas. A los empresarios, claro. Las empresas a las que les interesa el país. ¿Te acordás de la publicidad aquella claro. del programa, creo que era de Neustador? Aquellas que supuestamente nada tienen que ver con el capital ficticio, el capital claro. gaseoso, como dicen algunos. Sí, pero en el 2008, digamos, después del estallido de la burbuja inmobiliaria, quebraron un montón de empresas, entre ellas General Motors, que es... En realidad las que ponen la guita ahí. Que son las que ponen la guita ahí, digamos, porque los capitales están entrelazados, muy entrelazados, y van de un lado a otro, sobra capital. Lo que faltan son mercados y lugares para realizar esa sobreproducción de mercancías, que es lo que venimos diciendo en varias notas, y que es el centro, el eje de la crisis, pero que puede estallar por este lado. Y pareciera que ya está estallando. El Bitcoin es una estrellita fugaz, parece, ¿no? Hace un poco tiempo que subió, y ahora empezó a mostrar esos signos de debilidad, que son la debilidad del capitalismo en sí. Si la crisis es de sobreproducción, como Carlitos Marx lo explicaba hace mucho tiempo atrás, si esta es una crisis de recontra sobreproducción, van a empezar a caer varias empresas, así como cayeron otras empresas cuando fue el 2008 la crisis subprime. Es que estos procesos de crisis, además de, digamos, de fundamentalmente los capitalistas, la burguesía, tratar de descargarla sobre la clase obrera, digamos, incrementando los niveles de explotación, bajando salarios y demás, también eliminan competencia, porque, digamos, la torta se achica, hablando en términos coloquiales, no hay para todos, no hay para que sigan ganando como hasta ahora, entonces hay empresas que quiebran, que no pueden bancar. Estamos, de acuerdo a lo que escribiste en la nota, a las postrimerías o en las puertas de un crack enorme, probablemente superior seguro superior al de 2008, sí. Y quizá el más grande de toda la historia. O sea, estamos en una depresión que es la más grande de la historia capitalista, ¿no? Y vamos a un crack de magnitudes tremendas, donde todos los planes que tuvo la burguesía para resolverlo, destruyendo fuerzas productivas, no haciendo guerras porque no puede, sino avanzando con el quédate en casa, etcétera, etcétera, les están yendo mal. Y ahí donde han ido un poquito más a la ofensiva, golpe de Estado o
políticas sionistas con Netanyahu a la cabeza para reventar a los palestinos, están retrocediendo. No sé si conocés la última noticia. Hace un ratito estaba googleando y me encontré con una noticia en el Arab News, que es el periódico de la monarquía saudí, donde cuenta, después lo corroboré con otras fuentes, de que ya están al borde del acuerdo, aceptando el acuerdo Netanyahu y compañía con Hamas de cese el fuego, lo que significa una derrota tremenda. O sea, aceptar no tirarle más tiros y darle entidad a quien hasta hace un rato denominabas terrorista es tremendo. Claro, sí, es un síntoma de retroceso. Es que, al igual que, digamos, la crisis del 2008, y me parece que en una dimensión mucho mayor, esto va digamos, a dar lugar al desarrollo de enormes movilizaciones y enormes luchas de masa. Un salto de calidad en la situación revolucionaria, o de retomar la anterior situación revolucionaria que habían frenado un poquitito con esto de quédate en casa. Estamos escribiendo con los camaradas de la corriente comunista revolucionaria internacional, con los que hacemos un comité de enlace, un texto en el cual vos y yo hemos metido la mano, donde tratamos de explicar que hay un antes y un después con la derrota que ya veíamos hace unos días atrás del ejército sionista. Ya lo hubo en el 2009, la operación Plomo Fundido dio lugar a la primavera árabe. Y la operación esta, que no me acuerdo el nombre, que le puso Netanyahu, que ya fue derrotada, va a dar lugar probablemente a una primavera árabe superior y a un proceso mundial de ofensiva revolucionaria para el cual nos preparamos y llamamos al conjunto de las organizaciones y fracciones revolucionarias a prepararse, teniendo en cuenta todo eso. Esto que anunció Alberto hace un rato es nada, o sea, le va a durar unos días. La intención nomás de frenar el proceso que viene desarrollándose y que empalma con lo que está pasando en Palestina. Sí, en todo el mundo, en América, es muy probable, digamos, nuevo estallido en Estados Unidos, bueno, hasta hace muy poco tiempo, Colombia, Chile, ese es el gran temor que tiene la burguesía y es más inevitable que los contagios, te diría. El resultado de Chile del otro día es sintomático. O sea, más allá de que electoralmente con el mecanismo democrático burgués no se resuelva nada, distorsionadamente se expresa un golpe durísimo a los partidos tradicionales. O sea, los que ganaron son los independientes, de izquierda en general. Sí. Algo parecido a lo que está ocurriendo en Perú. La segunda vuelta, un candidato izquierdista contra Keiko Fujimori. Candidatos que sí... Más allá de que no sean revolucionarios, consecuentes, nada de eso, que expresan. Expresan tanto por izquierda como por derecha cuando se dieron, así, nosotros lo caracterizamos de esa manera, los Bolsonaro, los Trump, todo eso, lo que expresan son tipos que vienen por fuera de los partidos tradicionales, o sea, expresan de fondo la crisis del régimen. Y en Chile el régimen era de lo más firme que había en América Latina, quizás junto con Colombia, pero digamos las instituciones funcionaban con mano de hierro. Y esto es un cimbronazo que muestra, digamos, que se está gestando otra cosa, que se expresa de manera distorsionada, sí, porque intendentes de izquierda o más diputados no van a modificar la relación de fuerza o la situación general, pero expresan algo, digamos, hay un vuelco muy importante. Tendencia a la que tenemos que llenar de contenido. ¿Cómo? Construyendo una conducción que ayude a llevar a este movimiento de masas a la revolución triunfante, victoriosa, la revolución socialista. Sí. ¿Hay condiciones? Como nunca, de sobra, como nunca. Pero alguno dirá, pero si hay un partido, un movimiento revolucionario, hay condiciones como nunca para construirlo. Y además, los aparatos que antes frenaban esa posibilidad están muy mal. Porque antes quizá había dirigentes y partidos muy importantes, pero había aparatos muy poderosos. Es parte de la crisis de la que vos estás hablando, la crisis del régimen. O sea, las instituciones que frenan o que contienen al movimiento de masas o que lo reprimen, están muy mal. Sí. Por eso esta primavera será una primavera revolucionaria mucho más grande
Entonces este programa es el anuncio, o es para anunciar, luego del anuncio de Alberto. Del anuncio de Alberto, o sea, cadena terraplanista, conspiranoica y negacionista, anuncia que estamos pegando un salto en la situación mundial. La derrota o el retroceso de Netanyahu expresa eso. Y tenemos que festejarlo y tenemos que construir la herramienta revolucionaria que corresponde. Desde Convergencia Socialista y en la coordinación internacional que estamos llevando adelante, en el comité de enlace con nuestros camaradas de otros países, estamos apostando o aportando algunos granitos para eso.